¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Le damos la bienvenida en esta emisión que transmitiremos cada semana, iniciando un programa llamado Palabra de Mujer, en donde estaremos cada semana Selena Izquierdo, Virginia Cabrera y su servidora Norma Madero, hablando sobre los temas trascendentales que nos acontecen a todos. En esta ocasión hemos invitado a otra mujer, Carla Rivero, que me da gusto dar la bienvenida. Carla, bueno. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Hombre, al contrario, donde, pues serán temas de interés en donde daremos nuestra opinión y usted que nos escucha y nos ve, nos dará también su opinión. Así es que, mujeres, hablemos de... Bueno, pues el tema de hoy es el empoderamiento. Recordemos, amigas, que el día 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Lucha de la No Violencia contra la Mujer y platicando con las compañeras, quisimos tocar el tema del empoderamiento. Así es. ¿Qué dice Selena? Tiene que ver el empoderamiento porque según la CEPAL, para que una mujer esté empoderada, es decir, para que exista realmente empoderamiento, el empoderamiento es como este micrófono, tiene tres patas. Uno es la autonomía física, otro es la autonomía económica y otro es la autonomía política. Si no hay autonomía física, no hay posibilidad de tener empoderamiento. Y cuando hay violencia contra las mujeres, ¿no? Violencia física, violencia verbal, violencia política, no hay entonces posibilidad de construir una autonomía física. Entonces, hablar de empoderamiento implica hablar de las autonomías y, por tanto, de construir las violencias. Que hablar de este tipo de violencias, como bien mencionas, Selena, pues es muy general en todos los ámbitos. Y no nada más en la mujer, dijéramos que en todo. Sí, es decir, en un sistema donde hay violencia contra la mujer, pues hay violencia contra la mitad de la población y podríamos decir que hay violencia generalizada, como lo que nos está sucediendo ahora. Pero la CEPAL, como de manera científica, las separa para saber de qué estamos tratando, las clasifica para aplicar estrategias distintas cuando se trata de violencia física, cuando se trata de violencia económica o cuando se trata de violencia política. El 25 de noviembre se conmemora el Día de la No Violencia contra las mujeres, específicamente y sobre todo la violencia física. Y además que también tocando el tema que es empoderamiento, yo recuerdo hace 2 décadas, no sé si me estoy equivocando, pero yo lo recuerdo bien porque empoderamiento, cuando surgió la palabra, inmediatamente pues gran parte de la sociedad pues criticó el término porque estaba asociado a esta diatriba o crítica que hay contra el feminismo. Y recuerdo a mujeres que en aquel entonces que se dedican a la política decían el empoderamiento viene del empowerment, esta palabra anglosajona que es traducida casi literal, pero que implica no solo el acceder al poder político, sino que en sí misma la palabra, de hecho, como tal anglosajona, lo que llevaba implícito era, más allá de lo político, es poder tener la capacidad de decidir sobre nuestro cuerpo, de decidir sobre nuestra economía, de decidir sobre nuestros actos. Entonces, pero también hay como que una confusión. Hablar de empoderamiento y cuando se cataloga con ese término es como entrar en una guerra siempre, en una rivalidad, de lo cual tampoco es así. No. Lo que dice Carla, por ejemplo, efectivamente en 1995, si mal no recuerdo, surge la palabra en Beijing. Y empoderamiento significa que las mujeres tienen durante el proceso de su vida pueda desarrollar sus capacidades, pueda defender su idiosincrasia, su manera de expresarse, poder trabajar, poder desarrollarse. Y las mujeres, obviamente, para poder lograr y evitar todo ese tipo de violencia de que muchos actores y factores políticos lo estuvieron diciendo la semana pasada, ¿qué necesitan? Tener elementos suficientes para poder llegar a ese empoderamiento. Esos elementos son la construcción de la autonomía. Es decir, no basta con que yo trabaje y que tenga ingresos económicos. Tengo que poder tener la autonomía para decidir qué hago con mis ingresos económicos, a qué se los pongo, en qué los uso. No basta con que yo pueda salir a trabajar.
necesito tener autonomía para decidir en dónde, y si hay problemas de acoso, y si hay problemas de poder. No basta con que yo piense las cosas. Las tengo, la autonomía política me da la solvencia para argumentarlas, para discutirlas, para contraponerlas, para construir. Es decir, voy construyendo autonomías, y eso es un camino hacia esto a lo que muchos sí, efectivamente, muchos y muchas le tienen mucho miedo porque suena fuerte, que es el empoderamiento, que es el ejercicio del poder, ¿no? Pero del poder, no como se entiende muchas veces el poder de fregarme a otros, Claro. sino el poder de estar con otros. Es que lo que te digo, que hay como una confusión entre que entramos a una guerra, y no es entrar a una guerra, es entrar realmente a una competencia para llegar a ese empoderamiento. En condiciones de igualdad. Así es, Ahí ese es está el la tema, clave. ¿no? Y hay que recordar, hombres, que no se trata de estar en contra de ustedes, ¿no? No, al contrario. No, hay que recordar que hay que caminar juntos, que la igualdad en una empresa, por ejemplo, el hombre y la mujer tienen las mismas capacidades. Y bueno, nos hemos quejado mucho las mujeres de que no ganamos igual, bueno, ese es otro tema, ¿no? Pero ahí entra parte de la desigualdad que todavía hay. Y ese es el siguiente término con el que me parece empoderamiento va de la mano, la igualdad. Y aunque no ha sido un camino de terciopelo, porque si bien podemos decir hombres, sociedad entera, la igualdad nos trae beneficios, el empoderamiento no es una guerra, es una competencia, el privilegio, ¿no? Cuando hablamos de igualdad o hablamos de empoderamiento, quienes tienen privilegios suelen atemorizarse, porque es un privilegio que va a desaparecer, y quien tiene privilegios, quien quiere dejar de tenerlos. Entonces, aun y cuando queremos nosotros poner en la mesa o queremos dialogar en términos pacíficos sobre el derecho que tenemos a ser iguales y este proceso de empoderamiento que todas las mujeres vamos viviendo, y a quienes tal vez no vaya a desatar pues furia, ¿no? Entonces sí es verdad, es una competencia, pero no es tan tersa esa competencia, y también vamos generando pues resistencias. Entonces todo proceso de empoderamiento genera de una u otra manera resistencias para quienes ese proceso de empoderamiento signifique perder privilegios. Así es. Vamos brevemente a una pausa, seguimos hablando sobre el tema del empoderamiento de la mujer, pero aquí es muy importante saber lo que usted opina. A través de nuestras redes sociales, opine también que para usted qué es este empoderamiento de la mujer. Ya estamos de regreso, seguimos platicando sobre el tema de hoy, que es el empoderamiento de la mujer. Y bueno, como usted ya nos escuchó, ya hablamos de esta, que no es una guerra, es una competencia en equidad, en igualdad de género, como decía Celina. Aquí ahí también como que se ha estigmatizado el tema, ¿no? Como que también hay una confusión en cuanto que cuando empiezas a luchar es que tú eres feminista, y entonces ya te catalogan en ese término. También existe esa confusión, ¿no? Es que lo que decía Carla, y retomo la conversación antes del bloque, del corte, es porque ¿quién quiere perder sus privilegios? ¿No? Quien tiene privilegios en lo individual, o de grupo, o de sector. Y ese grupo, persona o sector no quiere perderlos, ¿no? Claro. Entonces se resisten. Pero mientras que la desigualdad privilegia a ese pequeño grupo, sector o persona, ¿no? La igualdad lo que hace es propiciar desarrollo de un mayor número. Entonces, cuando hablamos de igualdad, hablamos de bien común. Cuando hablamos de privilegios, hablamos de poquito. Entonces, díganme ustedes qué fenómeno histórico donde ha habido cambios ha sido terso. Ninguno. ¿Cómo se han ganado los derechos? ¿Cómo terminamos con el esclavismo? Pues de lucha, lágrimas, de lucha. Sangre. ¿Y por qué ven al feminismo con terror? Pues porque es una posición política, ¿no?, que avanza en proponer la igualdad por delante de todas las cosas. Entonces, claro que eso les parece, pero preferiría que se pintaran las uñas. Bueno, sí, pero hay quienes preferimos que no. Es decir, el feminismo sí es toda una corriente ideológica que ha visibilizado las desigualdades, ¿no? Y no solamente entre hombres y mujeres. Habrá quien diría, pero los indígenas también están amolados. Sí,
pero las mujeres indígenas están todavía más amoladas que los hombres. Y las mujeres albañilas están mucho más que los albañiles, que de por sí sus condiciones humanas. Entonces, sí, a la hora que visibilizas las diferencias entre hombres y mujeres, que eso es el feminismo, para que no le tengan miedo. El feminismo es simplemente esta óptica en la que alcanzas a distinguir entre hombres y mujeres. Y no habría una sola diputada, una sola senadora, una sola presidenta municipal si el feminismo no se hubiera planteado, ¿no?, el hacer político de las mujeres. Claro. Y hay que considerar que este empoderamiento pues tiene que ver en lo individual también con la mujer y de manera colectiva, porque como bien dice Celina, la lucha de las mujeres no tiene 10 años. Ha pasado muchísimos más para poder estar en esta mesa discutiendo este tema, ¿sí? Pero ¿qué nos hace falta? ¿Qué hace falta en la sociedad? ¿Qué hace falta en el país? Las políticas públicas, si es necesario que para lograr ese empoderamiento pues se tenga que llevar a cabo políticas que, bueno, tenemos que tocar el ámbito político. Los actores políticos tienen que mirar hacia allá y ver que efectivamente tienen que hacer programas específicos para lograr ese empoderamiento de la mujer. Pero, contrario a lo que dice Carla, hay un miedo de perder esos privilegios. Sí, tomando el ejemplo del acceso al poder, y me refiero al poder político electoral. Sin las antes llamadas cuotas de género, que ahora ya no son llamadas de género, hablamos de paridad, pero ese porcentaje que la ley consideraba para las mujeres de acceso al poder, decía la ONU que sin ese tipo de mecanismos, esas acciones temporales, acciones afirmativas, íbamos nosotros a demorar hasta el 2195 en lograr tener la paridad que nosotros ahora podemos decir que en algunos congresos, en algunas cámaras se está consiguiendo. ¿A qué quiero llegar con eso? A que si bien el movimiento feminista como movimiento político, social, a lo largo de una centuria ha conseguido acceso al voto, acceso al reconocimiento de derechos, al menos en la norma, derechos sexuales y reproductivos, que vemos que en la práctica dejan mucho que desear, pero vamos viendo derecho al divorcio, que ahora ya podamos las mujeres, porque todavía en la época de Benito Juárez, que es con la ley civil que se logra tener el derecho a divorciarse sin que te den permiso para ello, y poco a poco a tener propiedad, a poder ejercer un propio presupuesto, ¿no?, individual. Es cierto que el Estado tiene la obligación también de impulsar estos mecanismos de igualdad, porque por sí mismas las mujeres saliendo a la calle en marchas o teniendo este tipo de encuentros o en lo individual, tardaríamos lo que la ONU ha manifestado. Entonces sí es importante que también el Estado cumpla con sus obligaciones para lograr acelerar que en los varios ámbitos de nuestra vida, en todos los ámbitos de nuestra vida, pues tengamos condiciones de igualdad. Es decir, por sí solas podemos, pero nos cuesta mucho tiempo y esfuerzo. Porque además finalmente que toman las decisiones en tema gobierno son hombres y evidentemente pues hay se rehúsan totalmente, ¿no? Sí, la verdad es que los derechos los hemos conquistado en las calles, ¿no? Pero luego viene un trabajo más fino. Es decir, ¿qué hemos hecho los últimos 30 años las mujeres? Hemos hecho leyes. El llegar a tener la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia es una perla por donde la veamos. Ha sido un esfuerzo de legisladoras, de conjunción, de inteligencias, de fuerza, hasta llegar a plasmarla. Ya está la ley. O sea, hace 30 años no podíamos ni soñar que eso existiera. Hoy está la ley. Y tenemos además otros mecanismos legales para construir la igualdad. Eso hemos hecho. Ahora viene una segunda parte muy importante, que es cambiar ¿no? Que es cambiar este imaginario colectivo que cuando les dices a los grupos es que ya está la ley, todavía dicen, pues pero veremos de todos modos. Sí, el resto es que la apliquen, ¿no? El tema ahora es cambiar este imaginario colectivo de tanta desigualdad que está tan enraizado.
en los grupos y en las personas. Sí, o sea, el reto finalmente es que ahora todo ese conjunto se puede aplicar en ese beneficio que se logró, pero es lo que tú dices, o sea, ¿cómo lograr cambiarles el chip? ¿Qué es cambiarles el chip al final del día? Tuvimos que llegar al extremo de hacer una ley porque por eso no se hacía. Pero bueno, aquí hay dos cosas que hay que ver, ¿no? Primero, la cultura mexicana que es machista y sigue siendo machista. Ese es un tema que tenemos que abordar en la siguiente pausa. Regresamos rápidamente hablando específicamente del machismo mexicano. Ya estamos de regreso y hablando específicamente sobre el tema del empoderamiento de la mujer, pero ahora sobre el machismo mexicano, que ese es un tema, bueno, que ahorita vamos a levantar de pestañas. Yo decía antes del corte que hay dos problemas que tenemos todavía las mujeres, y yo creo que no solamente las mujeres, todos. Uno, que es el machismo, que todavía hay en México, ¿sí? Les decíamos a Cuba, ¿no? Pues sí. Y la cultura. Y nada más, y curiosamente, amigas, no solamente un machismo del hombre hacia la mujer, el machismo y la cultura que tienen algunas mujeres para fomentar eso. Generacional. ¿Sí? Generacional. Y lo vemos todavía en las familias. Queremos cambiar y queremos que la niña le sirva al hermanito, ¿no? Por poner tan solo un ejemplo. Yo creo que ahí está el principal problema. Sí, hemos luchado, hemos ido a los foros internacionales, hemos escrito convenciones, leyes, y qué bueno por las mujeres, pero aún nos falta mucho. Y en México, y no solamente en México, quiero decirte, Norma. Sí, italianos y España y todos hay mucho. En todos lados es lo mismo. Hay que cambiar también el chip, como decía Norma, de las mismas mujeres, ¿verdad? Sí, un ejemplo, ahora que antes del corte, cuando dijeron machismo, inmediatamente yo me imaginé el acoso callejero como una de las, me parece, de los ejemplos más representativos de la cultura machista. Y el tema del consentimiento. Cuando la mujer dice no, es no, pero esto cómo lo interpreta quien asume tener poder sobre las personas y más sobre las mujeres, que el no es un sí disfrazado. Y todavía lo platicaba hoy en la mañana, porque decía que iba a venir a un encuentro con amigas a hablar sobre el tema del empoderamiento, y tocábamos el tema del acoso callejero y cómo a las mujeres habrá quienes sí les guste, pero habrá quienes no. Y habrá que preguntarles a las que les gusta por qué les gusta, pero es un ejemplo de cómo la cultura machista, al menos en ese apropiamiento del espacio público, ¿no? Están acostumbrados a que esto siempre ha sido los espacios donde mejor se desarrollan, y el miedo con el que a veces tenemos, o al menos salimos, porque si nos van a decir mamacita, y en el mamacita a lo mejor quieran sobrepasarse, cómo lo llevamos, no estoy preparada para eso, y si me encuentro al grupo ahí enfrente. Entonces es cierto, empieza desde el respeto hacia las demás personas, pero además al no tener esa idea de que somos dueños o que son dueños, primero del espacio público y dos de las personas que por ahí pasan o conviven. Entonces creo que cuando hablamos de algo tan sencillo como el piropo en la calle, podemos ver cómo esto se traslada a otros espacios de la vida. Pero ahí hay una confusión igualmente. Una cosa es el piropo, el que realmente puedes decirle a una mujer si está bonita o si se desplaza bien, o sea, otra cosa es el faltarle al respeto. Así es. Esa es la confusión, ¿no? Es la misma. Mira, yo tengo dos cosas que me gustaría aportar. Primero, una pésima noticia. A nadie se le cambia el chip. O sea, no hay manera de cambiarle el chip a nadie. Ay, no me digas eso. No hay manera. Dime de alguien a quien realmente se le haya cambiado algún chip. Es decir, hay un proceso de reconstrucción, que ese es en el que estamos ahora con programas como estos. Esa es la primera. Y la segunda, regreso a los piropos. A ver, tú ves a un hombre muy guapo y pasas y le dices algo. No. ¿Por qué? Si está muy guapo. Sí, claro. Porque hay algo en tu cultura, tú le llamarías en tu chip, que te dice, por más que lo vea guapo, yo no le voy a decir esto. No está en mí.
Así es. Hay un respeto para esa otra entidad que es un ser. Bueno, ese respeto para esta entidad que es una mujer no existe en la mayoría de los hombres. Y no existe en el piropo, y no existe en la mirada, y no existe no nada más para las muy bonitas, también mujeres que no podrían considerarse bonitas, que no podrían considerarse jóvenes, son sujetas de esos mismos ataques en la calle, que podrían clasificarse así. Entonces, lo primero es que hay que desmitificar que hay unos buenos y hay otros malos. El meterte con mi persona y con mi presencia o con la presencia de las más jóvenes, de las niñas, de las adultas, es ya transgredir un cierto Una falta de límite. respeto. Una falta de respeto. La otra que me parece importante es que vivimos en un sistema y los sistemas flotan, o sea, se sostienen a sí mismos, como esa imagen que está ahí. Todo está interrelacionado en un cierto equilibrio, aunque sea un equilibrio injusto. Entonces, todas las personas formamos parte de ese sistema. Quienes ven más allá, quienes han dicho esto es injusto, esto está mal, esto hay que cambiarlo, pareciera que están desajustadas del sistema y todo el sistema trata de abortar eso que pareciera una disfunción, pero al final, por eso hay relaciones en las que algunas posiciones políticas son manifestadas por estas personas que son de avanzada, pero el otro conjunto, hombres y mujeres, ¿no?, se aferran a un sistema, en este caso, injusto y desigual. Pero hombres y mujeres, no es decir, ay, es que nada más los hombres, ay, es que las mujeres qué mala onda porque deberían. No, es que es un sistema que así nos han educado a todos. E incluso mentes muy avanzadas les cuesta trabajo distinguir cuando hay desigualdad en la práctica. No diríamos que hay así como alguien perfecto que siempre es justo. En la práctica a veces te cuesta muchísimo trabajo distinguir entre lo injusto y lo injusto. Por eso todo el tiempo el ser humano o quien pretende comportarse como ser humano tiene que estar en un proceso de revisión de si estoy construyendo igualdad o me estoy comportando como el montón. Eso es lo difícil. Fíjate que ahorita que hablábamos precisamente del tema del machismo y hablando de todo no, como dices, en todo sucede, bueno, hasta en el escribir las canciones, siempre hay una ofensa hacia la mujer, o regularmente. Muy, muy común, es una cultura que se repite. Sí, exactamente. No podemos del todo abstraernos de esa música, lo que hay que hacer es escucharla, aprender a escucharla y saber cuál es ese mensaje, ¿no? Yo lo vi incluso ahora en las nuevas música de los jóvenes, no sé, donde todo es de verdad, no sé si han escuchado todos los reggaetones, es precisamente la ofensa hacia la mujer, pero claro, en todo su esplendor, diría yo. Así es, como horrible. objeto, ¿no? Exacto, la como un objeto. cosificación de las mujeres, ahí es donde más trabajo cuesta entrar en un proceso de empoderamiento, porque incluso como mujer puedes estar también aprovechando ese sistema sobre el cual se han planteado los procesos o las relaciones, ¿no? Entonces, sí es verdad, hay ofensas y tendríamos que ser muy, pero muy cuidadosos al momento de hacer ese tipo de aseveraciones, ¿no?, sobre qué tan injusto o justo puede ser una relación o una respuesta a un tipo de ejercicio si no sabemos hasta dónde está interiorizado en la propia mujer. Pues así ha crecido desde pequeñita, eso le han inculcado, eso ha visto. Entonces tampoco podemos excluir o ser tan tajantes cuando parte de la educación ha sido reaccionar ante estos estímulos pues como lo más normal, porque la cosificación de la mujer es lo que hemos visto pues desde nuestra niñez. Ese es el tema. Todavía, además, como mujeres, justificamos a veces ese tipo de agresiones. Y no se diga en los medios de comunicación, también a la hora de escribir se justifica la agresión hacia las mujeres. Vamos a otra pausa rápidamente para llegar a las conclusiones de este programa de empoderamiento de la mujer. Seguimos con el tema de empoderamiento de la mujer, pero aquí se me estaba yendo el más importante, creo yo, que es la parte económica para llegar a esa igualdad con los hombres. Yo creo que aquí yo creo que es la lucha permanente de las mujeres en todos los ámbitos. Fíjense que en el ámbito laboral, vamos a tocar el ámbito laboral. Digan lo que digan, y
muchos que me están viendo a través de las redes sociales y el YouTube seguramente van a decir si es cierto, ¿no? La mujer no gana lo mismo que el hombre. Decía Carla, ¿no? Ay, es que soy madre por segunda vez y es todo un problema. Sí, y si lo llevamos al ámbito laboral, es doblemente el problema. Y esto va de la mano con lo económico. Nos quejamos y sí, yo lo digo, hay que decirlo. Con todas sus letras y Con mayúsculas. todas sus letras. No le pagan lo mismo a un hombre que a una mujer. No solamente eso, no solamente Uno. no le pagan lo mismo, sino que los cargos para las mujeres, ¿no? Tienen un menor presupuesto, o sea, ponen a mujeres en cargos que pudieran ser de la misma jerarquía, pero el presupuesto es menor, las decisiones estratégicas no son tan importantes como las que ponen hombres. Es decir, además ahí hay una diferencia entre hombres y mujeres en cuanto a ejercicio de poder y ejercicio de recursos económicos. Así es de que no nada más estamos hablando de las mismas jerarquías, pero en general hay un estudio de INEGI que dice que las mujeres, por lo menos en promedio, si sumamos todos los del país, las mujeres estamos ganando por lo menos 18% menos que los hombres, peso contra peso. Y solo por el hecho de ser mujer, no aquí no se valora la capacidad, o sea, simplemente el hecho de ser mujer. Así es. Y la Constitución lo dice, a salario igual, a trabajo igual, salario igual. Y estamos ganando 18% menos. Es decir... Y no solo se ve en los salarios, sino también en el acceso a propiedad. En el caso del derecho agrario, es reciente que la mujer ya puede tener la propiedad que estaba a nombre del marido cuando éste fallece. Anteriormente no estaba regulado que iba al hijo mayor. Entonces, la mujer, que también me ha tocado ver casos en donde mujeres que llevan toda la vida ayudando al esposo a sacar adelante una tierra, resulta que no pueden ser ellas ahora las propietarias porque la ley en derecho agrario manifiesta que es el hijo mayor. Entonces, ahí vemos que no solamente es un tema de ingreso salarial, sino además acceso a los bienes materiales o bienes de producción, incluso acceso a esa toma de decisiones cuando se trata del sector económico. Lo vemos, por ejemplo, hablando del sector privado, las empresas. Todavía es reciente que los consejos de decisión haya paridad, cuando sabíamos que quienes tomaban las decisiones pues no se sentaban en esa mesa las mujeres. Y al día de hoy en algunos países ya hay por obligación que en esos consejos de administración haya presencia femenina. Y ese es otro rubro en donde hay mucho por trabajar, porque ¿quién tiene en la mente el nombre de una mujer que sea empresaria y poderosa? Muy pocas, si acaso son uno o dos, son pero muy remoto. Y si puedes mencionar a una larga lista de varones. Y eso tiene que ver nuevamente con el acceso a los bienes de producción, a los bienes en este caso a una propiedad o a un patrimonio que te permita sacar adelante a ti como persona. De hecho, la palabra patrimonio viene de pater. Así claro, es, ¿no? ya de entrada ya estamos mal. Y matrimonio de mater. Matrimonio, exactamente. Más claro. Desde ahí podemos ya empezar a sacar conclusiones. Muy claro. Y bueno, eso en el ámbito de aquella mujer que va y trabaja, se levanta a las 7 de la mañana, va a su oficina y trabaja. ¿Qué pasa con las mujeres que están en su casa? Ese es otro Esa tema. es otra historia. Tienen los mismos derechos. Tienen los mismos derechos, que también contribuyen exactamente, y que están en su casita, y que por el simple hecho de estar en su casa, pues ¿para qué? Nada más le voy a dar 500 pesos para las tortillas, ¿no? Y le alcanza para todo un mes. Bueno, ¿sí? hay otras economías que han clasificado ese trabajo como la economía del cuidado. No la economía de estar en su casita, sino la economía del cuidado. Y esa economía del cuidado se calcula dentro del Producto Interno Bruto, porque produce y porque es muy importante. Claro, exactamente. Y tiene es un trabajo que no se acceso ve. a derechos, ¿no? Así es. Y tiene acceso a jubilación, y es como es un trabajo que no es un trabajo precario como es ahora, ¿no?
No, y una vez cuando, hablando precisamente de ese tema y de las pensiones alimenticias, ves a las mujeres peleando, mendigando que los hombres se apiaden para poder pelear esa pensión alimenticia para ella y los hijos. Ese es otro tema que tenemos que abordar. Hay una buena noticia y es parte del empoderamiento de las mujeres, y ahí el Poder Judicial termina haciendo una labor pedagógica, porque recientemente la primera sala, la sala de la Suprema Corte, estableció que el juez o la jueza que conozca del caso ya puede investigar lo que anteriormente, bueno, al menos en pensión alimenticia, No se se recibía, así es. y el juez decía de derecho de acuerdo a las pruebas presentadas. Ahora ya puede tener un papel más activo y solicitar directamente al SAT, a los bancos, a donde tenga que ir para poder Pues confirmar, ¿no? confirmar si tiene una declaración fiscal, si sus estados de cuenta, porque tú puedes decir, no trabajo, no tengo empleo, formalmente no, a ver, ¿dónde busca? No hay, así ajá, pero seguramente declaras, seguramente tienes una cuenta bancaria, hay que revisar. Entonces esa es una buena noticia y que tiene que ver con un proceso de empoderamiento. Y eso hacía falta, porque es irrisorio darle a una señora que tiene 3 hijos que comer, que mantener, ¿sí? Ella, la casa, todo lo que implica una casa, 500 pesos o 1,000 pesos. O no darle, o no darle, argumentando que no tiene trabajo. Sí. No, y mientras son esos procesos, y aquí hay que decidir un juez, ¿qué pasa en ese tiempo? Cuando no tienes dinero, no tienes acceso, porque no trabajas, porque te dedicas a tu hogar, a cuidar a tus hijos, ¿y qué pasa en ese proceso? O sea, es todo un tema ahí hablando precisamente de la pensión alimenticia. Entonces sería otro tema en otro programa que tendríamos que irnos a fondo e invitar a algún juez precisamente para que nos definan qué es lo que se están avanzando, como lo que tú mencionas, Carla. Pero bueno, llegando a conclusiones sobre ese tema de empoderamiento, sí se ha avanzado, sí hemos logrado cosas, pero ¿qué sigue? ¿Qué seguiremos peleando o luchando? ¿Qué te dirá el Celina? Pues mira, más que peleando o luchando, entraremos en una etapa de que podamos construir una conciencia diferente, en todos sentidos, desde lo ambiental, ¿no? Desde nuestro comportamiento con otros. Necesitamos construir una conciencia distinta, porque la conciencia que teníamos de acabarnos todos, pues hemos demostrado que así nos hemos acabado el mundo. Entonces, yo creo que hay que construir una conciencia distinta, y para eso no se tiene que volver a nacer, sino se tiene que hacer un esfuerzo genuino y verdadero, honesto sobre todo. Yo creo que la educación también tiene mucho que ver, ¿eh? ¿Cuál educación? La educación para las ¿Cuál mujeres, educación? para todos, la del nivel básico, desde... Ahí vamos desde la casa. Desde la casa, efectivamente, definitivamente. Desde la casa tendríamos que decir, primero, las mujeres, de que ya logramos pues, lo que se ha logrado en esta lucha o en estas tomas de decisiones en donde ya estamos. Pero por eso la pregunta sería, ¿qué sigue? ¿Hacia dónde ir? Concluyendo precisamente lo que tú decías, hacer conciencia. Pero hacer conciencia, todo nos va a costar mucho trabajo. Ojalá lo podamos lograr, y con todas las herramientas que tienen ahora de las redes sociales, digitalización, y que bueno, finalmente tenemos más medios para comunicar. Pero ¿cómo lograrlo? Por eso decía yo que cuál educación, porque los procesos educativos, esos de la escuela primaria, tardan muchísimos y luego se abortan. No, lo que necesita, lo que creo yo que puede ser de mucha utilidad son que los medios, o sea, que eso sí se tiene un acceso diario, permanente, constante y profundo, existan mayores niveles de conciencia en los medios para que nos expliquen a chiquitos, grandes, medianos y viejos las cosas de manera diferente. Es decir, a partir de construir igualdad. Pero fíjate que hay algo interesante. Si bien estamos en la era de la digitalización y donde tenemos que estar mejor comunicados, creo que se está perdiendo. Porque si algo se está perdiendo precisamente es la conciencia. Es lo que se está dando en este momento. Es muy, dijéramos, desagradable ver ahora todo mundo rehén de una pantalla sin tener conciencia de las cosas, porque podemos estar en un restaurante. Yo me he percatado, por ejemplo, estamos en un restaurante donde hay diferentes personas comiendo en una sola mesa y nunca se comunican. Todos están a través de una pantalla. Entonces, esa es la parte donde yo sé, porque si bien tienes razón, Celina, hay que ir a la conciencia de las cosas, pero eso lo estamos perdiendo. Eso da para otro programa. Eso da para otro programa.
sin duda. Y también los medios de comunicación, radio, que siguen siendo medios fundamentales, radio, televisión. Van a seguir siendo toda la vida, claro. Sí, que sí es necesario ir fortaleciendo y ir cambiando la visión. Lo que sí les puedo decir, bueno, al menos desde mi experiencia como abogada, es difundir los derechos, porque derecho que no se conoce es un derecho que no se ejerce. Y si vemos la historia del feminismo y de las mujeres que han trabajado para que las mujeres de hoy, nosotras, generaciones todavía más pequeñas, o sea, más, que yo, puedan disfrutar de derechos que anteriormente no teníamos, no nos levantábamos con la conciencia de que podíamos ir a votar o que podíamos ir a la escuela. La conciencia era otra, era de no derechos. Entonces, yo abonaría que es una conciencia, pero sobre tus derechos, porque esa es la fuerza que ha logrado cambiar muchas cosas. Cuando sientes el agravio, cuando sabes que te está doliendo no ir a votar, cuando te está doliendo no ganar lo mismo que tu compañero que hace lo mismo o menos que tú, cuando tienen un mismo nombramiento, cuando sientes ese agravio, es cuando tienes esa voluntad para informarte, para salir, para asociarte, para movilizarte. Entonces, yo creo que también hay que trabajar mucho en una conciencia sobre tus derechos. Y creerte que tienes derechos. Acaba de dar en el punto, porque precisamente cuando no nos sucede a nosotros, cuando el agravio no es directamente a nosotros, es cuando no nos preocupamos. Cuando nos llega a nosotros en lo personal es cuando ya empezamos hacer ese tipo de conciencia dentro de las cosas. Y en cultura de derechos humanos hay un principio que prevalece y es si lo vive y lo sufre Vicky, lo sufro yo, porque al final compartimos una misma condición de ser humanos. Es que ahí empieza la solidaridad y el conjunto de la fuerza, ¿no? Porque te puede pasar a ti. Exacto. Si permites que se lo hagan al otro, es muy probable que mañana vengan por ti. Entonces, esa es mucho de la conciencia que yo creo que hay que trabajar, no dejarnos a ese solas. punto quería llegar yo, porque es precisamente eso. O sea, cada día el agravio es más cerca. Y aquí el tema es lo que vamos a hacer en conjunto para lograr esa conciencia. O sea, yo creo que esa es la labor que tenemos que seguir haciendo. Una vez que ya lo tenemos, yo creo que la labor es esa, donde uno la solidaridad y en la unión, no solamente las mujeres, aquí es la unión de la sociedad, la participación. ¿Qué atenta contra esa unión? Hace tiempo, antes de que se acuñara el término fake news, ¿no? Era el desprestigio de las feministas, ¿no? Desprestigiarlas porque así para dividirlas. Así es de que aprender a leer, a escuchar, a discernir es parte de este ejercicio de la conciencia y no dejarse engañar, porque bueno, en la red también circulan cualquier cantidad de noticias falsas en relación a lo que verdaderamente es el tema por el que las feministas han hecho todo este trabajo durante siglos. Así es. ¿No? Y creernos, sí, que claro, o sea, estamos hablando de derechos humanos, derechos de las mujeres, de un empoderamiento. ¿Qué nos hace falta, mujeres? Creer que efectivamente estamos empoderadas, que tenemos la capacidad de defender nuestros derechos, tenemos la capacidad de expresar libremente lo que pensamos, ¿no? La unión, yo aquí diría que es la unión realmente de las mujeres, de la sociedad misma, porque hoy a lo mejor me afecta a mí, mañana te puede afectar a ti, entonces, a mi hijo, a mi sobrino, a mi mamá, a cualquiera nos puede suceder, pero aquí también varones, puede ser la mamá, puede ser la hermana, o sea, todo es el conjunto de la sociedad, es la participación ciudadana, que a veces nos volvemos apáticos. Eso. Mientras nos toque a nosotros, no me interesa. Está bien, así es. Sí, hay nada más, corremos el riesgo de invisibilizarnos, ¿no? Como mujeres y dentro de este proceso de empoderamiento. Ese es, digamos que uno de los riesgos, nuevamente lo reitero, cuando hablamos de manera general de los derechos humanos. Por eso cuando tratamos temas muy específicos de las mujeres, hablamos de derechos humanos de las mujeres. Incluso tampoco somos un grupo homogéneo. Claro. Tenemos a mujeres negras criticando incluso las luchas de mujeres blancas. Así es. Entonces, también reconocer que somos un grupo heterogéneo, con diferencias que son necesarias también para poder construir, pero sin perder de vista que dentro de esa afectación que puede haber a los derechos humanos en general,
siguen habiendo unos derechos en lo particular que le está costando a la humanidad entera avanzar, y son los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Entonces también, sí, participación y unión, pero sin perder de vista que somos un colectivo que en principio compartimos pues muchas desventajas viéndonos como colectivo. Pues yo creo que para hacer el primer programa, creo que lo analizamos bien, Celina, como siempre. Bueno, pues nos vamos a estar escuchando y viendo cada semana. Este es un tema donde iniciamos este programa, Palabra de Mujer, pero usted que nos escucha y nos ve, también opine. Díganos qué le interesa, con mujeres, con Palabra de Mujer, qué le interesa. Por eso estamos. Hay que analizarlo, hay que hacer conciencia, como decía Celina, pero sobre todo participar. ¿Qué dices? Así debe ser. Vicky. Pues vamos a estar con diferentes temas. Hoy empezamos con el empoderamiento de la mujer, pero tendremos temas que sin duda alguna les va a interesar. Así es. Muchas gracias por invitarme. No, Carla, muchas gracias por venir. Estar aquí con ustedes en Palabra de Mujer. Así es. Recuerde, cada semana, Palabra de Mujer, nos esperamos.